Hola, ¿qué tal mis hermanos? Me da muchísimo gusto poderles saludar una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien. Les mando un fuerte abrazo y les doy la bienvenida a su podcast Encarcelados en su episodio número 234. Para esta altura ya estamos con los profetas. Me gusta leer los profetas porque te puedes dar cuenta de algunas cosas que siguen pasando hoy en día, de profecías que siguen pasando hoy en día, profecías que se cumplieron más que nada en Jesucristo, pero siempre es bueno tener esta lectura porque pues nos pone un panorama un poquito más claro en cuanto a lo que va a acontecer o en cuanto a lo que está aconteciendo en la vida de Jesucristo, que vamos a leer un poquito más adelante. En específico los capítulos 13, 14 y 15, que son los que vamos a leer el día de hoy, trata de profecías, trata de mensajes contra ciertas cosas que al Señor no le agradan. Empezando por el capítulo número 13, el Señor le da a Ezequiel palabra contra los falsos profetas y condena por completo a los profetas que dan mensajes que están inspirados completamente en ellos mismos, que el Señor no les ha dado no les ha dado palabra para que compartan, sino que ellos mismos inventan estas profecías. Dice la palabra en Nueva Versión Internacional, que profetizan de acuerdo a sus delirios. Entonces los compara incluso con locos. Y es algo que el Señor no le agrada para nada, que hablen en su nombre cuando Él no ha entonado palabra para compartir. Estos falsos profetas se dedican a engañar al pueblo de Israel y pues obviamente a retrasar el proceso que el Señor quiere que ellos tengan para recordarlo, para volverse hacia Él una vez más. Habla, por ejemplo, de gente que ha hecho de su corazón un altar de ídolos. Entonces, a lo mejor físicamente los ídolos no están tan presentes como en el pasado, como hemos leído en anteriores ocasiones, sino que más bien han hecho de su corazón un altar de ídolos. Y me pone a pensar un poco, ¿he hecho mi corazón un altar de ídolos? ¿Qué tanto tiene mi vida espiritual y mi relación con Dios prioridad en mi vida? Es una reflexión pues bastante importante la que nos pone por acá Ezequiel. Un poquito más adelante en este mismo capítulo también le manda una condena a las profetisas. Aquí específicamente habla de la hechicería y de la brujería y de todas estas costumbres que obviamente al Señor no le agradan y que mujeres empezaron a tener derivado de su relación con los pueblos vecinos, que para ellos era algo común que las profetisas, que las mujeres tuvieran estas habilidades de adivinación y de, pues sí, profecías, pero pues que obviamente no estaban respaldadas, ¿no?, por Dios, y que más bien tenían por ahí un contexto de artes mágicas y de cosas que pues sabemos que obviamente a Dios no le agradan. Entonces Ezequiel entona palabra también contra ellas, no nada más contra los profetas que envían mensajes que no tienen nada que ver con lo que el Señor quiere enseñar al pueblo, sino también contra las profetisas que pues impulsan estas prácticas de las artes mágicas que sabemos que pues no son nada buenas, ¿no? En el capítulo siguiente se habla contra la idolatría, que es la parte que les comentaba hace ratito. El pueblo de Israel ha hecho ídolos, pero más que ídolos físicos, a lo mejor sí lo sabía, pero más que ídolos físicos, el Señor a través de Ezequiel en esta palabra atenta contra la idolatría que pueda haber en nuestro corazón. Dice que has hecho de tu corazón un altar de ídolos. Imagínense lo complicado que es eso, el hecho de dejar por completo al Señor para dedicarte a adorar, a presentar respeto a ídolos que sabemos que ofenden por completo a Dios. Entonces es la reflexión que les comentaba hace poco, ¿no? Vale la pena pensar si hemos hecho de nuestro corazón un altar de ídolos. ¿Qué pueden ser esos ídolos? Pues el dinero, el estatus económico, muchísimas cosas, un miembro de la familia, un amor necio con una persona, no lo sé. Hay muchas cosas con las cuales podemos idolatrar y que de alguna manera pues ofendemos al Señor. En este capítulo número 14 también se profetiza contra las falsas esperanzas. Habla, por ejemplo, de que si un país completo peca contra el Señor, pues el Señor se va a encargar de tomar acción, de tomar justicia contra ese país, y lo advierte
en toda esta parte del capítulo. Incluso dice que si hay gente que es justa, comparados con Noé, Daniel y Job, pues estas personas se van a salvar, pero el pueblo va a perecer. Entonces, sí existe gente justa, sí existe gente que busca a Dios en medio de todo esto, pero finalmente el Señor va a tomar acciones contra el pueblo completo. Sí los va a salvar, pero pues tenemos por ahí algunas excepciones interesantes que vale la pena que ustedes lean y que reflexionen de igual manera. Finalmente, en el capítulo número 15 habla de Jerusalén, una vid inútil, y hace una ilustración con respecto a la vid e Israel, el pueblo de Israel. Los usos que puede tener la vid, la madera de la vid sabemos que no es para hacer muebles, no es una madera que nos sirva para carpintería, y el Señor lo pone como un ejemplo, como una ilustración de cómo está la situación de Israel en esos días. Están como una vid inútil porque pues, ni dan fruto, ni tampoco su madera funciona para hacer carpintería, como lo comentaba hace un momento. Son 3 capítulos bastante complicados en su lectura, no en la interpretación, sino en leerlos, porque pues, son mensajes fuertes de parte del Señor. Y bueno, como hace unos días lo comentábamos, pues cuando leemos estas profecías, pues no es todo que todo va a estar bien y que han hecho muy bien, sino que pues el Señor se ocupa de hacerles ver a las personas su error, de advertirles y pues de que corrijan ese camino. En fin, un poquito más adelante veremos cómo se desarrolla esta historia, estas profecías que le da el Señor a Ezequiel. Y bueno, pues sin más yo me despido, les mando un fuerte abrazo y les agradezco que sigan conectados con nosotros. Bye.